Buenos días, Doménica Tabaqui, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Todos muy bien, con muchas noticias importantes a mitad de semana, ombligo de semana, súper navideñas. Estamos en el 17, ayer mi hija cumplió 15 años. Qué lindo, la Sí, Dome. Me parece la Domeniquita, me parece la mentira. Domeniquita, edad trascendental para las chicas, no sé. No sé, 15 años. Es cultura. Sí, como cultural, ¿no? Ajá, Como Andrés cultural. Bandea. ¿Qué tal, Mafer Perrone? Buenos días, Dome Tabaqui también. Saludo a toda nuestra querida audiencia que nos está sintonizando. Y como bien dice Dome, bastantes noticias. Bastantes noticias. Dame un paréntesis nada más para enviarle igual este saludo cariñoso a Dome. Gracias. Domeniquita, feliz cumpleaños. Feliz día, Dome. Ah, pero no fue ayer, importa, ¿no? Hoy no día. importa, el cariño. Bueno, feliz día atrasado. Al tiempo. Lo No máximo. tengo la dicha de conocerla, pero seguramente Es será una igual de linda extraordinaria niña que su madre. Y tiene Gracias. 1000 historias tuyas, Domeniquita. Gracias. Así que... Tiene mucho de su madre y de su padre. Sí. Y la verdad es que Y de los ñaños y de los también. ñaños. Es una mezcla Correcto, de todo, correcto. porque es como el conchito. Así que bueno, los 15 años de mi hija ayer celebrados, agradeciendo por su vida y también agradeciendo a ustedes por estar con nosotros en este día, como les decía, el ombligo de la semana y noticias buenas, malas y terribles. A mí esto del... Uy. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Doménica Tabaqui? No. Esto del intento de secuestro ayer en El Dorado. Yo no entendí supieron. bien qué fue lo que... No, en El Dorado, en el Village Plaza. ¿No Ya. era en El Dorado? No, en el Village ¿Estás Plaza. segura? Sí, ¿Seguro? sí, ¿Seguro? seguro, Ya, segurísimo, ok, sí. el Village. Pero- hay una explicación que no es explicación. A ver, Cuéntala. yo de la que Cuéntela. leí y la saqué el tuit del colega periodista Paul Tutiben, que está bastante enterado y es el Buenísimo. que Sí. constantemente pues Buenísimo. actualiza sobre Me encanta también la incidentes cuenta de y Paul y nos problemas que sigue, van. así que si nos está escuchando lo saludo. Bueno, le mandamos un saludo. A ver, lo que él relataba era lo siguiente: había sido una persona víctima de un secuestro en el Ajá. kilómetro 26, Sí. así es, Vía El Triunfo, y al parecer los secuestradores estaban trasladando a esta persona en cuestión En una camioneta. en una camioneta. A la par, la UNACE ya tenía identificado a los secuestradores y le estaba haciendo también el seguimiento. Ajá. A la altura del Village Plaza, el secuestrado logra escaparse, logra salirse de la camioneta. ¿Qué tal y- suerte? Y sale corriendo hacia el Village Plaza. Increíble. Entonces entiendo que los secuestradores también fueron atrás y ahí es donde los agentes de la UNACE se bajan y tratan de capturarlos. Corrígeme, Mafer, por favor, Yo que es la misma me versión. quedo con una duda, una primera duda, porque tengo algunas. La UNACE se entera del secuestro, ya no del Ajá. intento de secuestro, del secuestro, ¿por cómo? No, esa información no se la van a dar. Ah, ya, porque ok. seguramente eso fue a través de la denuncia de la familia, Ah, una ok, alerta. ok, Entonces, claro. todo ese tipo de Claro. información siempre está en reserva. Lo que se conoce es que ya tenía tanto el seguimiento, como bien lo dices, Andrés, estás acertado en lo que dices. Gracias, La Mafer, información perdón, primera vez que coincidimos. Oh, ya, deja la onda. Ah, ok. Y sí sucede tal cual. La UNACE ya le seguía los pasos, por eso logra. Y esta entrada de Y escaparon, ¿no?, desesperación. los secuestradores. Sí, pero ahí hay dos cosas que el gobierno, más allá del tuit que pone el ministro Reinberg, hay que fortalecer en la comunicación, y esto solamente como sugerencia, la posición que tomó el gobierno, que me pareció acertada, de elevar el nivel de la UNACE, ya no solamente a una rama especializada de la policía, sino de La una dirección, dirección. me parece fantástico. Pero Es ya, la ¿qué mejor- pasó con eso? Porque necesitabas... Sí, es verdad, tienes razón. Es que la UNACE hace un trabajo de años impecable. Claro. Un trabajo donde cada uno de sus miembros en las diferentes actividades que tiene que realizar en su campo es Pero- realmente aplaudible. Sin y desmer- con muy pocos recursos. Es que ese es es el problema punto. principal, porque no Muy tienen poco autonomía recursos. financiera y Sí. dependen directamente de las asignaciones que le dan a Policía Nacional y Ministerio del Interior. Y el enfoque que tiene, y lo había dicho el ministro Reinberg desde hacía mucho tiempo, era hacerlo Una dirección que venía con autonomía económica, con la capacidad de incrementar los miembros, de tener una formación. Pero claro, a uno le llama la atención porque este hecho fue mediatizado. El problema de fondo, y esa es otra explicación que Así uno le es. pide al gobierno, es que ha pasado con el incremento de denuncias sobre secuestros y extorsiones. Y sobre todo que en este mes se intensifican. La gente tiene que andar con mucho cuidado, ya no solamente las personas que tienen una gran capacidad económica, sino hoy en día eso ya- te secuestran por montos que son ¿Sabe que ni de siquiera mucho menor valor? lo ubicaron ya con un tipo de secuestro que se llamaba
de oportunidad. Entonces te veían que estabas mal parqueado, literalmente, mal ubicado, y te agarraban. No sabían si tú tenías, si no tenías. Lo que hacían era a ver qué conseguían. Eran cifras de $500, de $1,000, que es mucho, poco, esto es relativo. Sí, diversificaron el modelo de negocio donde ya lo distribuían, no era solo un... Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que una de las recomendaciones en estas épocas navideñas, que todos salimos por algún motivo al comercio y demás, por ejemplo, no ir solo, ir acompañado, no ir con muchas prendas llamativas, por más de que no sea solamente a personas de gran capacidad económica. O sea, buscar de qué manera uno puede protegerse. Y darle saludo también a Carlos Miguel. Aquí a Carlos Miguel. Hello. Hola, María Fernanda, Doménica, Andrés y a toda la querida audiencia de RTP 96.5 Guaya Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro y a todas las redes sociales de RTP Ecuador. Yo ya ni siquiera lo digo, solo algo en www.rtp.es. A la distancia un clic alrededor del planeta. Y cuando son las 11 de la mañana y 8 minutos, yo tengo la primera recomendación de la mañana. Imaginen esto, tú que me estás escuchando, y tu acompañante, y la mejor comida del Mediterráneo francés, vívelo con American Express de Banco Guayaquil. Por cada $100 de consumos acumulables, ustedes pueden participar por una experiencia única en la Riviera Francesa. No se lo pueden perder. Incluye un tour gastronómico y $15,000 para shopping. Regístrense en www.loquesigue.com. A ver, les pongo un tema y abogados convocados todos ustedes, yo me excluyo, solo voy a hacer de Juanita Preguntona. Caso Prohem. Okay. Prohem. Déjame darle otro impulso. Caso Prohem. A ver, el gobierno nacional el día de ayer, a través de un tuit, gobierno, el presidente eleva esto a una demanda, puede ser en los Estados Unidos, ¿cierto? Bajo la ley RICO, creada en los 70 y pico, utilizada por Rudolph Giuliani básicamente en contra de las mafias, y que luego Rudolph Giuliani también Donald Trump bajo la misma ley RICO tuvieron unos procesos ahí. Esta ley RICO, porque uno la asocia inmediatamente a la mafia y no necesariamente es exclusiva para eso, se ha ido diversificando, digamos, pero básicamente era para aquellas organizaciones que se estructuraban para delinquir, para evasión, para lo que tú quieras. Bajo esa figura, que eso fue la explicación que dio la ministra Inés Manzano en su tweet. Del otro lado uno dice, ok, bien en los Estados Unidos, pero se ponen interrogantes, porque en los Estados Unidos allá es más fácil, hay posibilidades de que esto se dé, y por qué no en Ecuador. Mira, allí, Mafer, yo tengo algunos cuestionamientos, ¿no? Porque cuando hablamos del caso Prohen, nos hemos limitado tan solo a escuchar, bueno, primero la evidencia periodística, que es clara, que llegaron los generadores que no eran los correctos, que no tienen la capacidad ni siquiera de interconectarse, que vinieron en otra variación de voltaje, entre muchas otras cosas. Pero, sumándole a eso, tienes versiones del gobierno nacional, pero todavía no hemos escuchado la postura de Prohen, y sobre todo no conocemos la minucia del detalle de la contratación al momento de saber qué era lo que realmente se pactó a la hora de hacer este proceso de licitación y sobre todo de adjudicación del contrato. ¿Por qué te lo digo? Bueno, Carlos Miguel lo sabrá mejor que yo, pero en el momento de tener que hacer esta denuncia ante los tribunales americanos, lo primero que van a tener que demostrar es dónde estuvo el dolo. Y no hay dolo si es que lo que acordaron en su momento o al acuerdo que llegaron fueron justamente los equipos que nosotros estamos viendo. Porque una cosa es el relato y la comunicación que pudo haber dado el gobierno, pero otra cosa es lo que acordaron a la interna mediante los contratos de compraventa y puesta en marcha. O sea, básicamente, además de no tener la capacidad que se requería, también la exhibición de los equipos, ¿no? Pues, según este trabajo investigativo de Fausto Yepes, que lo ha hecho fantástico, decía, bueno, se ha comprobado que los equipos eran viejos, eran usados cuando el contrato hablaba de equipos nuevos. Entonces, lo que tú me haces es abrir otra interrogante, Andrés, entre lo que dijimos que pactamos versus lo que se pudo haber pactado. Eso claro, es lo tuyo. Correcto. Pero entonces ahí estamos hablando de otro tipo de cosas, porque según la demanda... Por eso te digo, eso me hace a mí pensar mal. No tenemos conocimiento y tampoco conocemos a detalle de cuáles son los numerales que se dieron dentro del contrato, pero sí me lleva a mí a pensar mal sobre que en su momento, cuando se presenten alegatos, Prohen diga, no, pues a mí me negociaron. Siempre te dije que iban a ser usados y esto es lo que se dio cuando la
Sí, correcto. Ahora, el periodista Galo Arellano, tanto en inglés y luego hace la traducción en español sobre esta demanda, porque recordemos, ya vamos con la entrevista en un segundo nada más, recordemos que la comunicación que hace el gobierno nacional es de la primera, digamos que de la carátula de esta denuncia, esta demanda que se presenta en los Estados Unidos. Y el periodista Galo Arellano dice, ya que Presidencia no compartió la demanda legal contra Progen, lo hemos obtenido de los archivos de la Corte. Y en resumen va de lo siguiente: la propia demanda define el caso como un fraude y crimen organizado, no lo hace ver como una falla administrativa, se habla de falsificación, documentos simulados, mentiras materiales, y esto no ocurre por mala gestión, ocurre por una acción dolosa. No es un problema de ejecución, es un problema de fraude de origen. El engaño ocurrió antes de firmar. Lo que además dice la demanda prueba que la experiencia fue inventada, que no se puede hablar de mala gestión cuando el proveedor nunca cumplió los requisitos legales y que los pagos se lograron mediante fraude documental, no por errores de supervisión. Y esta es la parte que a mí me llama la atención. Certificadora, porque también hay un informe de certificación de Bureau Veritas. Y que además es la que le permite hacer los pagos. Porque no es solamente el contrato, las formas o la falsedad de la información, sino que a pesar de eso, de anuncios y de alertas periodísticas que en ese momento se dijeron que eran show y solamente el deseo de atacar al gobierno nacional, la pregunta es ¿por qué se pagó? Sí. No lo sé. La pregunta es ¿por qué nos quedamos así? Hay todo un contubernio entre todos. O sea, no sé. Eso es lo que da que pensar. Y por favor, María Fernanda, démosle paso al especialista. Perdón, pues. Doctor querido, ¿dónde está? ¿A dónde se va el doctor Julio César Cueva? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la pregunta adecuada, doctor? No lo escucho. ¿Qué vamos a lograr planteando la denuncia en Estados Unidos? Y si vamos a recuperar los valores. Creo que por ahí va. Por ahí vamos. A ver, primero doctor. active su micrófono. Es que no... Ajá. Ahora sí, buenos días. Sí, pues gracias ya. por la invitación, gracias por recibirme. A usted gracias. Andrés Merino comenzó así, pero con una pregunta al hígado. Vamos, Andrés. Sí, doctores. Es que vamos a ganar con esta denuncia en Estados Unidos, sobre todo si es que se puede llegar a probar ese dolo y recuperar los valores que ya han sido cancelados. No sé si va a ganar. A ver, primero, lo primero que va a hacer un juez, la ley RICO es una ley muy especial y es muy técnica. Lo primero que va a hacer el juez es verificar si él tiene lo que aquí llamamos competencia y ellos llaman allá jurisdicción. Es decir, si él tiene jurisdicción sobre las partes para dirimir la causa. Si el juez resuelve que no, hasta ahí llegaste. Ya. Y eso en todas partes del mundo, incluso también en el Ecuador. Luego de eso el juez lo que va a verificar es si la norma invocada, que es la ley RICO, es la... Ay, no, qué pereza. ¿Dónde está? Por eso le pregunté de entrada, ¿dónde estaba que se cortó la señal? norma aplicable. Si no es aplicable, después de eso lo que va a suceder es que de ahí lo que va a suceder es que van a tener que dirimir si es que hay excepciones de alguna naturaleza, el tema de las pruebas, etcétera, etcétera. Y finalmente determinarán si hay que indemnizar o no. Yo lo que he leído, lo poco que se ha leído, que se conoce del tema, que también da la impresión de que más allá de que se intenta cobrar, por así decirlo, también se intenta sanear la responsabilidad de los funcionarios de aquí. ¿Por qué? Porque cuando dicen que es que no se debe a una falla administrativa, es que no se debe a esto, están tratando de justificar y mañana lo que no van a decir es, bueno, cobramos, ¿no? Y si cobramos es porque tuvimos la razón, y si tuvimos la razón es porque dijimos que no eran fallas administrativas, entonces aquí no hay nada que hacer. Se están preparando para lo que se ven en la fiscalía. Porque ya creo que el caso Progen va a terminar siendo un ancla para el gobierno. Y si han hecho esto después de tanto tiempo, creo que es porque saben que esto va a terminar siendo algo de mucho peso para que el gobierno en su momento incluso pueda sostenerse. Okay, pero... Es más, hoy escuché al procurador algo que me llamó la atención. Dígalo. Él como abogado del Estado, él tenía que haber presentado la demanda. Y él hoy dijo en otro medio de que SELEC le había pedido a él la autorización para ellos hacerla y contratar ellos los abogados. ¿Y puede? Y eso es, si el procurador lo faculta, sí. Pero ¿cómo así? ¿Pero no le parece a usted cuestionable y duplicidad de recursos también? Eso, y no, pero además alguien que está vinculado al caso, ¿no? Sí, por eso le digo, por eso le hago notar esto. Entonces todas estas cosas a mí me llevan a creer que lo que están realmente tratando de hacer es decir, bueno, estamos en la justicia norteamericana, perdimos, pero fíjense que la justicia norteamericana no es corrupta. Y si ganamos, bueno, algo, no sé si recuperemos, pero fíjense que si nos dieron la razón, aunque no recuperemos, en realidad también nos dieron la razón porque esto no ha sido una falla administrativa.
Entonces, si no es una falla administrativa, entonces aquí no hay nada y con eso van a querer sacar la responsabilidad en el Ecuador. Pero Andrés Merino decía algo fundamental y me voy a coger de eso. Hasta aquí no hemos escuchado a Progen. Hemos escuchado lo que dice el gobierno nacional. No sabemos qué tiene o a qué tipos de acuerdos llegaron realmente con Progen. Eso pudiera... Yo creo que si realmente se quiere transparencia, ¿qué debe hacer el gobierno? Publicar la demanda y publicar el contrato. Eso tiene que hacer. Publique la demanda y publique el contrato y para que la gente pueda revisar y comparar qué es lo que contrataron ustedes, ¿verdad? Presente también todas las evidencias que tiene. Y que vamos a ver qué es lo que ellos dicen que contrataron, qué es lo que les entregaron y qué es lo que ustedes han demandado. Y después discutimos. Doctor, ¿cuál es la figura medular acá? ¿Cuál es la más importante en este proceso, dicho desde el Estado? El que no sé si es el término, el que inspecciona, el que fiscaliza, el que recibe, el que la acusa haber chequeado los equipos. ¿Cuál es la figura sobre la que deberíamos tener los ojos? Que es el que luego justifica para que se le puedan realizar los pagos. La certificadora. Todos. Es que hay que hacer una revisión desde el primer día para ver qué fue lo que falló, quién mintió, quién dijo que esto estaba bien y no estaba bien, quién dijo que había ido y no fue, quién dijo que había visto y no vio, y quién a pesar de haber ido, haber revisado y haber visto dijo lo contrario, o a pesar de eso firmó, o pagó, o falsificó. Es que no lo sabemos, porque como lo han convertido todo en algo tan secreto, ya es cuando uno empieza a decir, bueno, ¿por qué no es público cuando debería serlo? ¿Qué es lo que se está ocultando? Y cuando usted manda eso a jurisdicción norteamericana, creo que lo que está tratando de hacer es de alejarnos del tema. Doctor, y ahí me viene la pregunta sobre lo que mencionaba, el que viajó y no vio, y que vio pero no estaba al tanto. Quiero conversar sobre los grados de responsabilidad, porque dentro de la administración pública, sobre todo, pues a veces nos limitamos a leerlo como el único responsable es aquel que tenía la representación legal o el firmante. Entonces, ¿hasta qué grado podría estar involucrado sin tener una firma de por medio un ministro? Hablando de este caso temporal y de muchos otros casos que se puedan presentar. Perdóname, doctor, solamente haciendo el símil y guardando las distancias entre lo que pasó con Jorge Glass y el caso de los Reconstrucción Manabí, que no había firmado, pero como estaba a la cabeza era responsable. A ver, lo que ocurre es que en materia penal usted tiene los autores materiales, que son los que firman, y los autores mediatos, que son los que dan las órdenes y no siempre firman. Ok. Entonces lo que va a pasar es que los autores materiales tendrán que decir, sí, yo puse mi sumilla en el informe técnico, yo puse mi sumilla en el informe financiero, yo puse mi sumilla en el informe jurídico, pero como había otros casos, pero a mí me ordenó tal persona, y aquí tengo los chats, y aquí está la prueba de que yo en la agenda de que a mí me recibió y a mí me ordenó, y aquí está cuando él dice esto se tiene que hacer y la empresa es esto. Entonces usted a través de varias pruebas de corroboración periférica puede llegar a constatar que en efecto el funcionario no está mintiendo, que si hubo algún tipo de presión indebida, eso que algunos llaman el flujo psíquico, ¿verdad? Que por si acaso sí existe, ¿verdad? No crean que no existe, sí existe. Y es de todos los días, por si acaso. De tal manera que en efecto él puede llegar a determinarse que hay un autor intelectual aquí que estuvo atrás manejando todo, haciendo que, por así decirlo, perdónenme la expresión, los giles pongan la firma y él ponga la cuenta. Ya, y el silencio. Regresemos a lo que usted dijo al principio. Hágame la caridad y explíqueme despacito. Usted decía Estados Unidos, como pasa en el resto del mundo, deberá conocer primero si tiene jurisdicción o no para poder hacer eso, ¿cierto? ¿Dónde se ha presentado? Claro. ¿Ese qué tiempo toma? ¿Tiene idea? No. A ver, los tiempos procesales en Estados Unidos no son como la gente piensa, que la gente dice, no, Estados Unidos es más rápido. No es verdad. Okay. No es verdad. Lo que pasa es que cuando nosotros nos enteramos ya el caso está prácticamente resuelto, entonces pensamos que fue de un día para otro. Solamente para darle un ejemplo, el caso penal contra Poli, nosotros nos enteramos un día, pero tenía 5 años atrás investigándose. Okay. Esa parte del iceberg no la vimos nosotros, entonces para nosotros no cuenta, pero fueron 5 años. El caso FIFA Gate también fueron 5 años. Entonces, aquí en materia civil se puede demorar mucho el juez, ¿verdad? Citar, son plazos muy amplios para citar, mucho más que en el Ecuador, y se puede pedir prórrogas para citar, y te pueden pedir mociones para desestimar por problemas de forma, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que pueden suceder en el interín antes de que realmente esto llegue a juicio.
Y esto puede tardar muchos años, probablemente porque justamente la justicia americana no es tan célere como la gente piensa, que puede ser una de las razones por las cuales fueron allá, no lo sabré con certeza. Ok, lo otro, usted decía, el Contralor dice, el procurador dijo usted, ¿verdad? El procurador los autoriza a SELEC para que ellos actúen. ¿Qué espacio le queda a quienes son, no sé, independientes, parte de la oposición, interesados en la causa, de iniciar otra vía para conocer lo que ocurrió en el caso Progen y ATM? A ver, lo que debería hacer la comisión de fiscalización, que ya sabemos que porque no lo va a hacer, es llamar al Contralor, perdón, al procurador para preguntarle si el efecto, cuál es la norma y que envíe el documento por el cual él autorizó a SELEC y por qué lo autorizó si SELEC pudiera tener conflicto de intereses. Uno. Dos, que explique si él, como dijo hoy en este medio de comunicación, está supervisando eso, porque no, el hecho de que lo haya autorizado no significa que se deslinda como abogado del Estado de supervisar. ¿Qué tipo de supervisión ha hecho? ¿Qué tipo de seguimiento ha hecho o va a hacer para que los intereses del Estado estén protegidos? Entonces, y verificar que el procurador esté haciendo el trabajo que les corresponde. Eso debería hacer la comisión de fiscalización, darle ese seguimiento. En el resto de cosas, yo la verdad es que usted me pregunta, yo no le tengo mucha esperanza porque veo que si el procurador al que tiene conflicto de intereses le autoriza, no le tengo mucha esperanza. Si el Contralor pues casi que ha certificado todo, es menos la esperanza que le tengo, y al fiscal general no le tengo ninguna esperanza porque fue el fiscal particular del gobierno en asuntos en los que tenía interés el presidente y el gobierno cuando él era un fiscal de primer nivel, entonces no es que le tenga mucha esperanza tampoco, desgraciadamente. Doctor, actualmente el caso Progen, ¿en qué momento, en qué etapa procesal se encuentra y más o menos qué tiempo podríamos esperar hasta el llamamiento al juicio? Viéndolo cómo se ha presentado el caso, ¿no? Se encuentra en investigación previa. Es reservada y por ley no debería durar más de 2 años, pero aquí cómo funcionan las cosas y sobre todo en el evidente interés de que no haya mayor publicidad del tema, probablemente se acabe el gobierno y no se resuelva o la dejen archivada antes de que se acabe el gobierno para dejar todo santificado y archivado. Pero es mínimo 2 años. Y de ahí viene una etapa de instrucción fiscal que puede durar entre 90 y 120 días. Y entre una cosa y otra para que usted define la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Esto no está a menos de 3, 4 años promedio. Y si lo quieren dilatar por algún interés político, está usted a media década de que esto pase a algo para saber qué es lo que realmente puede suceder. Lo que expone el gobierno hace ver como al Estado muy inocente, muy crédulo, porque toda la carga está sobre la empresa que dice, básicamente nos han engañado. Eso entiendo yo, son mis palabras, no lo ha dicho el gobierno nacional. Pero por otra parte tienes a una CERCOP que es sumamente estricta en la vigilancia, digamos, de cierto tipo de contratos. Además, en el día a día de la compra pública, un contrato por ínfima de 7,000, tienes 3,000 documentos que llenar, firmas, certificados, sellos, revisión. ¿Cómo pasa esto en una contratación de más de $100 millones, doctor? Creería yo, y le digo, no conozco el contrato, creería yo que lo hicieron por emergencia, y en emergencia se contrata primero y se lo sube al portal después. Okay. Eso pudo, es que eso creo que lo que realmente sucedió. Entonces dejaron que se produzca la emergencia y entonces ya con eso se saltaban la ley de contratación y todos los pasos previos y lo que era que justificar después, ¿verdad? Y yo también veo que el gobierno dice hemos sido muy inocentes, pero usted me conoce, voy a ser sumamente crudo. Fueron muy giles o fueron muy sabidos, pero una de las dos le va a pasar factura más temprano que tarde, porque el peculado no prescribe. Y por mucho que lo dejen en un momento dado archivado, si aparecen nuevos elementos de convicción y no ha prescrito la acción y el peculado no prescribe, en otro gobierno se las van a reabrir. O con otra fiscalía también. Oiga, me aprovecho usted un ratito. ¿Puedo? Cambio de tema. Con todo gusto. Ok, leo y usted explique. Con el respaldo de Estados Unidos, activamos una cooperación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo. Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país. Esto es de la cuenta de X del presidente de la República, subido hace 50 minutos. Mi duda es, más bien las críticas que tienen, y usted aclare, esta es una cooperación que se basa en los acuerdos previamente firmados y nada tiene que ver con bases militares, ¿cierto? Claro, la base es simplemente un espacio para que usted tenga un hangar y pueda poner combustible, nada más.
Pero es legal esta cooperación. Recuerda, Mafer, que si no me equivoco, equivoco... es legal Guillermo porque de Lazo. habían 2 o 3 acuerdos previamente firmados que no tienen nada que ver con las bases, firmadas en el gobierno de Lazo, correcto, pero además avaladas por la Corte Constitucional. Entonces esto está más que santificado. Okay, aquí el gobierno está haciéndolo, hay que decirlo, al César lo que es del César. Sí, sí. Aquí el gobierno está haciendo lo correcto. Perdió la consulta y dice, bueno, ¿qué otros instrumentos tenemos? Ahí lo Tenemos tienes. ya esto está hábil. Vaya y ejecútelo y lo está ejecutando, y en eso sí yo felicito al gobierno porque no se ha quedado cruzado, está usando lo que tiene y está trabajando con lo que tiene, y esa es la forma de hacerlo. Cierto. Sí, lo último sobre y aquí doctor también, nuevamente cambiando de tema, aprovechando la coyuntura y su expertise. Y de usted. Así es. Sobre lo propuesto el día de ayer por la asambleísta Jácome, hablando de imprescriptibilidad de ciertos delitos. Mira la carita. Claro. A ver, mira, 2 cosas. El primero, la idea es buena. Yo también lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay un catálogo inmenso de delitos, sobre todo transnacionales, económicos, que deberían ser no solo imprescriptibles en cuanto a la acción penal, sino imprescriptibles en cuanto a la pena y además poderse juzgar en ausencia. En ese asunto en cuanto al fondo, estoy totalmente de acuerdo. Es más, pienso que si son solo esos 2 delitos que mencionó la asambleísta, se ha quedado corta. Hay que incrementar un pocotón de delitos más. El problema es que la forma no es correcta. Ella hoy en otro medio también dijo que una sentencia de la Corte decía de que la imprescriptibilidad no era algo que no se podía tocar y que eso lo tienen que manejar, lo puede determinar la ley. Entonces ella piensa que por eso ella no tiene que ir a la reforma constitucional y se equivoca. Dice que la prescripción no es un derecho y se equivoca porque no es que la prescripción sea un derecho. Lo que es un derecho es el plazo razonable. Entonces el plazo razonable dice que yo tengo que ser juzgado dentro de un plazo razonable, y por lo tanto las acciones pues o me juzgan dentro de ese plazo razonable o ya me tienes que dejar de perseguir, pues yo algún día tengo que tener la tranquilidad de continuar con mi vida. Y por eso la imprescriptibilidad es una excepción. Entonces lo que es un derecho sí es el plazo razonable, no solo en la Constitución sino en los convenios internacionales, específicamente el Pacto de San José. Entonces si usted quiere cambiar este derecho, está reconocido convencional y constitucionalmente, tiene que ir a hacer una reforma o enmienda constitucional. Tanto es así que ya hay el precedente, y de lo cual no habló la asambleísta, que es, usted recordará que Lenin propuso que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles, ¿verdad? Sí. Lenin hizo el procedimiento para reforma constitucional, la Corte Constitucional se lo avaló, lo aprobamos en consulta y hoy ese delito es imprescriptible. Pregunta 4 del 7 veces sí. Esa fue la pregunta 4. Ayer justamente conversábamos sobre eso. Lo dejamos libre es por lo pronto. Abogado, gracias por haber estado con nosotros compartiendo toda su información. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Gracias a ustedes, siempre un gusto, aunque sea a la distancia y por esta vía. Sí, pues usted solamente viene cuando es Rodolfo Vaquerizo, pero está bien, aquí nadie está para resentirse en diciembre. En enero viene a cuarto piso. Déjenlo trabajar ahorita. Queremos enviarle un saludo a Juan Ignacio Correa, que nos está sintonizando en este momento. Chévere. Niño, saludos, abrazos y extienda también a... Invitarlo para la próxima. ¿En serio? Sí, claro. Ya, vamos con ciertas noticias, sí podemos. Corte. Vamos a corte comercial, pero antes la recomendación para que ustedes se imaginen lo siguiente. Miren este escenario, ¿no? Ajá. Usted que me está escuchando, y la mejor comida del Mediterráneo francés junto a su acompañante, viviéndolo con American Express de Banco Guayaquil. Por eso es que soy una fiel creyente que Banco Guayaquil está constantemente pensando de qué manera ayudar a sus clientes. Y en esta ocasión, con esto de por cada $100 de consumos acumulables, pueden participar en una experiencia única en la Riviera Francesa. Incluye un tour gastronómico y $15,000 para shopping. Regístranse en www.loquesigue.com. Con esto y la hora 11:31 vamos a la pausa y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía.
Ya, ok. Uy, señores y señoras, si supieran aquí, la verdad que este trío con el que yo me he juntado aquí para trabajar es cosa seria. ¿Pero por qué? A Uno ver. dice una cosa y es como que lo siente en el banquillo del acusado y Así va es, a Andrés. Te Así es, tengo Andrés fe, Merino. Dome Tabaqui. Abran la Siempre. mente y sean flexibles. Estábamos hablando de política, de candidaturas y tal. Estábamos pero hablando de no. su candidatura. Sí, pero no. Por ahí no va. Agradezco Andrés siempre, Merino pero le no es lo acaba mismo. de proponer candidatura a la señora Doménica Tabaqui. Imagínense, no. Imagínense. Lo digo siempre, ya no sé ni cuántos ¿Y la años respuesta son, cuál fue? fuera. Yo estaré donde el pueblo me me necesite. Nada que ver, Eso no, respondió. oiga, no crean falsas expectativas. Cero, Polito, cero. A Pero ver, bueno, sí es verdad, vamos. la señora dejó, La verdad es que- cerró la puerta, Sí. pero me dio la impresión que dejó No, abierta no, Hay la no. ventana. una ventanita. A ver, trabajé, fui feliz, realizada, Doménica. viviendo y Ya, tal, ya. pero hasta No, ahí. claro, Ya, por eso. vamos. ya, Doménica, Vamos a ya temas de fue. interés. A ver. El tema municipio y gobierno, bueno, no municipio, Aquiles Álvarez y gobierno. ¿Qué parte? Llamado a comparecer el 24 A de las 12:30, diciembre. ¿sabes qué? Eso más allá de quién se trata y de las relaciones. evidente. Lo adelantas un mes cuando generalmente la justicia siempre va atrasada. Justamente ese día el mensaje es otro. Esa es mi posición. Alguien me dice, no hay ninguna afectación, esto así en la justicia, si se puede o no se puede, además de la carga que tienes en cantidad de documentos, Pregunto, ¿se archivos, puede fojas. hacer online? Yo entendería que sí. Sí, se puede, claro que sí. En- Claro que se puede. Ok, En ya el tú caso eres del el abogado. alcalde. En el caso Sí. del alcalde. ¿Por qué Tú no? eres el abogado. ¿A qué lo están llamando? ¿Juicio qué? A ver, la audiencia es por el juicio en el caso AAA, que se adelantó al 24 de diciembre. O sea, todo lo que tiene que ver 12:30, con ¿ya? sí, Ok. a las 12:30. Sí, puede ser en línea, pero el Él la alcalde- califica obviamente como una persecución política y también A ver. afirma que asistirá y que Ajá. también ha denunciado esto ante la Comisión de los Derechos Humanos. Ahora, lo que no es normal es el adelantamiento de la audiencia, digamos que tanto de tal fecha a tal Ah, otra. un mes Eso antes. no es normal. Un mes A antes. esa fecha específica. Y particularmente, salvo que exista la amenaza de que vaya a prescribir, es la única, digamos, justificación válida, porque me imagino que la sala o el juez que lleva el caso debe tener 300 casos más, si es que no tiene unos 1500 casos más. Sí, pero le va tan bien que pueda adelantar la... Pero ese eso es, día. eso es lo único que me parece raro. Por ahí si lo adelantas un día, 2 días, o lo Un mes, atrasas un querido. día, 2 días, dale, pero un mes es ¿Tú bastante. ibas a decir algo, Andrés Merino? No, No. nada que... No, nada mira, que- tenemos ya nuestra invitada en línea. Solo me interesaría saber en qué va a acabar todo esto, porque sí, las versiones, como siempre, difieren entre la Fiscalía y la Defensa, que es asumida por el doctor García, si Ramiro no me equivoco. García. Vamos a ver, bueno, es el 7, faltan 7 días ¿Pero para el qué 24. dice la Fiscalía? ¿La Fiscalía se pronunció al respecto? O sea, ¿cuál es El argumento. Hay dos informes de la Agencia Reguladora de Combustible, si no me Ajá, equivoco, del ARC. y del SRI también. Ok. Sí, pero del otro lado, el argumento que dice el abogado de la defensa es, oye, yo te vendo a ti, pero yo no puedo ser responsable de lo que tú vendiste a terceros. No, yo me refería a los argumentos en contra y a favor de el adelantamiento de la audiencia. Ah, che, No, pero no, sé no, claro, che, ¿viste? Es que yo pensé que seguían en ese hilo de Mira, la lo que dice el conversación. doctor Ramiro García es casi un poco lo que ha dicho el alcalde Álvarez, que van a estar ahí, que es el uso para una persecución política que lo 30 días que antes. lo ha presentado su denuncia Pero a los derechos humanos. No sé qué es lo que la Fiscalía ha sostenido como razones para adelantar la Nos vamos a la siguiente entrevista. Isabel Yeah. Maldonado Vasco nos acompaña. Ella es directora ejecutiva de la Fundación RED. Esta enfermedad, la RED, la hemos conocido mucho a través de una de sus grandes voceras, presidenta de la Fundación, que es Stephanie Spin. Y hoy tenemos a la directora ejecutiva de esta fundación, Isabel Maldonado. Gracias por acompañarnos. Y el tema principal es justamente la contratación de personas con discapacidad en el Ecuador. Si bien las personas que gozan de una salud, digamos, normal, tienen dificultades, mucho más las personas que padecen discapacidad. Cuéntenos un poco cómo están avanzando ustedes en este trabajo, cuál es la guía que están siguiendo, Isabel, por favor. Gracias. Hola, Doménica, María Fernanda, muchísimas gracias por el espacio. Que tengan un buen día a todos los oyentes. Y
Y gracias también de parte de Steffi por abrir espacios para hablar de este tema tan importante que lamentablemente no está siendo considerado hoy por hoy en ningún escenario. Creo que es evidente que hoy por hoy hay una silla vacía cuando hablamos de discapacidad. Y es por eso que la Fundación Red, que inició, como tú bien mencionas, a propósito del diagnóstico de Emilia, la hija de Steffi, con el síndrome de Red, que es una enfermedad grave, de poco pronóstico y que además es muy difícil de detectar. Fue creciendo poco a poco porque Steffi, obviamente por su rol periodístico, se dio cuenta de que la discapacidad estaba absolutamente abandonada. Y es así como ampliamos la atención inicial a este grupo de niñas con síndrome de Red, que es uno de los ejes centrales de la Fundación, a algo mucho más amplio que tiene un impacto nacional, que es la empleabilidad de personas con discapacidad. Isabel, hay norma que acompaña y obliga a las empresas que, si no me equivoco, después de 25 empleados debes tener un 10% de personas que presenten alguna discapacidad. No te dice cuánto, no te dicen qué porcentaje de su discapacidad, sino que pueda ser funcional para él y aportarle también a la empresa. ¿Han hecho evaluaciones de esto, si realmente se está cumpliendo primero y si hay discriminación incluso dentro de las diferentes discapacidades al momento de contratar? Sí, bueno, quería contarte que en primer lugar nosotros hicimos un convenio con el BidLab y con la Fundación 11 de España, que es el cuarto empleador de España y tiene su fuerza laboral de un 70% de personas con discapacidad, es decir, el mayor ejemplo a nivel mundial de que es posible tener empresas rentables que contratan a personas con discapacidad. Y en ese marco nosotros hemos trabajado con un foro de empresas, hemos hecho un piloto con 10 grandes empresas ecuatorianas para poder ver cómo están sus procesos de interna y también para asesorarles y acompañarles en mejorar sus buenas prácticas o sus prácticas para que la inclusión laboral sea efectiva. Como tú bien mencionas, tenemos una normativa muy robusta, muy proteccionista, además de las personas con discapacidad. De hecho, las empresas están obligadas a contratar el 4% de su plantilla a personas con discapacidad, pero la norma es súper amplia, ¿sí? Hoy por hoy hay una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades donde se promueve de alguna manera que la contratación sea muchísimo más inclusiva a los distintos tipos de personas con discapacidad, porque el diagnóstico que nosotros tenemos actualmente es que las empresas contratan las discapacidades que son más sencillas de contratar, y contratan de manera incorrecta, ¿ya? ¿Qué decía ahí? ¿Qué significa contratación incorrecta, Isabel? Ya, se contrata únicamente por cumplir con el 4%. Ok, no importa. No importa cuál. El crecimiento de la persona, el desarrollo, las posibilidades, no, o sea, solamente ponme que cumplí. Incluso mucho más atrás, ni siquiera existen procesos de contratación inclusivas. Nos preguntamos nosotros cómo una persona no vidente, una persona que no puede ver, se entera de que existe una vacante, ¿no es cierto? Imposible. Entonces, es imposible. Entonces empezamos mal desde ahí. Las empresas simplemente, sí. Déjame ser una muy mala persona, por favor. Por favor. Egoísta. Materialista. Yo soy dueña de una empresa, mentira, pero deja de hacerlo. Yo estoy pensando en mi rentabilidad económica. ¿Cómo hago para cambiar mi chip y ya más bien verlo como una rentabilidad social, o no es necesario verlo así porque le das esa visión de qué buena persona que eres? ¿Qué debo hacer yo como empresa para ser responsable, pero al mismo tiempo no desde la pena, ni tampoco desde el miedo a la multa? Justamente, y qué buena tu pregunta, porque nosotros ni siquiera vemos la inclusión laboral como un tema de responsabilidad social. Nosotros vamos un poco más allá. Nosotros vemos a la discapacidad como una oportunidad de rentabilidad para la empresa. Y me pongo en el lugar del empresario. Tú tienes un 4% de tus empleados que están contratados muchísimas veces para cumplir con cargos que no son adecuados a su perfil. Lamentablemente, y sin desmerecer ningún trabajo, todo trabajo es digno, tú encuentras que gran parte, de hecho, únicamente el 1% de las personas con discapacidad en el Ecuador ocupan cargos directivos, el resto ocupan cargos administrativos y salarios básicos. Entonces, imagínate lo que es para una empresa que el 4% de su talento esté desperdiciado. Así de radicales es como nosotros pensamos y vemos que si una empresa contrata por talento, ese es como nuestro lema,
pensando en el talento, pensando en la rentabilidad de la empresa, pensando en las condiciones dignas y óptimas de la persona con discapacidad como cualquier otra persona que está preparada para un cargo, porque tenemos un montón de personas con discapacidad y ese ha sido otro de los hallazgos que hemos tenido, que están preparados y que están buscando un trabajo acorde a sus posibilidades. No solo que no existen suficientes ofertas, sino que las ofertas de las personas con discapacidad son para cargos para las cuales las personas están sobrecalificadas. Entonces, la manera de cambiar ese chip, respondiendo a tu pregunta, es, en primer lugar, con formación y capacitación, entender justamente que la discapacidad y que la contratación laboral no es un favor. El primero, que es un derecho humano el trabajo, pero hacer hincapié en que debe haber una regulación o una normativa específica para personas con discapacidad. Desde ahí ya partimos mal. Isabel, porque, sí, es que me da curiosidad y me parece realmente interesante lo que planteaba Maffer, porque ya de por sí aquí el despido intempestivo es extremadamente oneroso. Entonces, ¿cuál será la postura también del empresario al saber que si es que ya te representa una cuantía muy importante, ya te la piensas dos veces al tener que contratar a una persona con discapacidad y que ocupe un alto cargo directivo, que te va a costar 4, 5, 6 veces más lo que generalmente 18 veces. Perdón, 18 veces más. Son 18 remuneraciones del sueldo más alto percibido. Correcto, y ahí es donde viene la relación, el vínculo a lo que mencionabas. Me guardo ese 4% para lo más básico y me evito pues el resto. Claro, una visión económica. Y por supuesto, y las empresas tienen razón. Yo también me pongo del lado del empresario y trabajamos muy de la mano con los empresarios, escuchando justamente esto. Y esto fue uno de los mayores dolores de las empresas. Empresas que nos contaban, yo quiero contratar a una persona con discapacidad para un cargo directivo, pero mañana le tengo que indemnizar con las 18 remuneraciones y una MIPYME o una empresa que está en crecimiento puede quebrar por esa normativa. Entonces, desde ahí nosotros ya vemos que hay falencias en la política pública, en cómo se han hecho las normas, porque esto no es un incentivo para nada, al contrario, está siendo perjudicial para las personas con discapacidad y para el empleador. Isabel, en ese sentido yo quería apuntar, ¿no?, las famosas acciones afirmativas para el beneficio de las minorías, así nació este tema. Y una de las primeras, entre comillas, minorías que fue beneficiada fueron las personas con discapacidad, con esta acción afirmativa en el cual se le obliga, porque es una obligación legal, a las empresas a contratar el 4% de su nómina a partir de tantos trabajadores. ¿Okay? ¿Y qué ha ocurrido? Que solamente el Ministerio del Trabajo puede exonerar a determinadas empresas a este cumplimiento del 4%, lo cual no ha ocurrido salvo con las empresas de seguridad, ¿no?, con los guardias de seguridad. Sin embargo, hay muchísimas empresas que tienen una problemática porque no puede cumplir la ley. Tiene 6.000 trabajadores, de los cuales tiene, no sé, pues 100 personas con discapacidad, le faltan 200 más, y no lo puede llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque no hay la oferta laboral. Y vas a algunos lugares, porque el problema que yo veo, Isabel, es que se debe unir esfuerzos con el Ministerio del Trabajo y con las distintas empresas, porque cada uno va como por su lado. ¿Y hay propuesta desde ustedes para eso? Para lo que señala Carlos Miguel. Sí, mira, muchas de las empresas, a ver, yo creo que te puedo decir un poco los dolores de las empresas. Primero, las 18 remuneraciones básicas, o sea, digamos, las 18 remuneraciones es un dolor súper importante que limita la contratación. Y lo segundo, ya una vez que están sensibilizadas, capacitadas, formadas, me dicen, bueno, perfecto, ahora quiero contratar dónde están esas personas con discapacidad. Y ese fue el segundo ejercicio que hicimos nosotros como fundación, y fue justamente buscar dónde están esas personas. Y encontramos que hay un montón de personas que están graduadas de universidades. Es falso, o digamos que no es tan real, que no existe talento de personas con discapacidad formado, preparado. Al contrario, los grandes dolores de las universidades es que las personas con discapacidad graduadas no encuentran trabajo. Isabel, pero ¿por qué no se encuentra? Sí, hay una desarticulación. Este es un rol que debería cumplir el Estado. Es que eso es lo que le pregunto. ¿Por qué no se encuentra esta cantidad de personas con discapacidad preparadas por ejemplo, en la red te encuentra empleo, y no solamente, digamos, que los bachilleres, por decirlo así? Entonces no encuentra el momento que la empresa necesita 200 personas, tienes que acudir a los famosos sustitutos también,
que se convirtió y ha de ser un problema muy, muy alto para las personas con discapacidad, los sustitutos, respecto al tema de buscar el trabajo, ¿no? O sea, la plaza laboral. No solo los sustitutos, sino que, como se dice, echa la ley, echa la trampa, se han encontrado muchísimos vicios para contratar a personas con discapacidad. Hay empresas que simplemente los empleados firman nómina o están subcontratados por fundaciones. O son familiares sin trabajar. Directos. Y claro, hubo el tema de los sustitutos que perjudica, a mi criterio, la contratación de personas con discapacidad. Pero obviamente, si el Ministerio de Trabajo entra a indagar con fuerza, van a acusarlo de discriminador. Mira, como yo digo, el Ministerio de Trabajo hoy por hoy cumple un rol de entregar hojas de vida de personas con discapacidad como flyers, ¿ya? Y ahí se encuentra una frustración muy grande porque no hay un asesoramiento y no hay un acompañamiento. Lo que hemos visto nosotros en las empresas es muchísimo miedo a contratar porque no saben cómo hacerlo, porque desconocen de la discapacidad. Entonces reciben una hoja de vida donde dice 70% de discapacidad, por ponerte un ejemplo, pero tú no conoces a la persona. Claro. Esa persona que tiene un 70% de discapacidad probablemente puede hacer un montón de cosas que no están consideradas en el perfil o que probablemente en el imaginario del talento humano no está considerado y simplemente se descarta. ¿Ya? Entonces lo que proponemos nosotros, y hay una propuesta muy importante desde nuestro lado, que si bien sabemos que lo debería estar haciendo el Estado a través del CONADIS, a través del Ministerio de Trabajo, es que existe una bolsa de empleo real donde exista un proceso de intermediación laboral. Esto es fundamental. Oye, las personas con discapacidad requieren de un proceso para poder ser incluidas en la empresa. Isabel, vamos a tener que terminar la entrevista, pero nos quedamos con esta propuesta que ustedes hacen y en el transcurso de la próxima semana vamos a contactar con alguien del Ministerio de Trabajo para ver cómo los vinculamos y tratar de ser una solución. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por habernos atendido hoy día. Gracias. Okay. Adiós. Gracias y buen día para usted. Chicos, para ustedes también un buen día. Un buen día. Un abrazo. Y nos vemos y nos oímos el día de mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya está Giovanni y Yenata afuera. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.